Pues bueno, fíjense que esta semana, desde principios de la semana, el Señor ya estábamos trabajando, el Señor y yo, en el tema de hoy. Y fue muy chistoso porque esta es como la séptima vez que predico este tema esta semana, porque curiosamente fue algo que llevé a la práctica y que llevé con muchas personas durante mi viaje, este tercer tema acerca de hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, me preparé todas las citas que traigo, ahora sí que porque es la versión que usamos y yo creo que es la versión que mejor se va a acoplar, es la Nueva Traducción Viviente, pero sobre todo para que no se extrañen, porque vamos a hablar de algunas citas que ustedes y yo hemos escuchado un montón de veces, que hemos repetido otro montón de veces y que casi todas ellas nos hemos quedado con la duda de cómo funciona o cómo aplica, ¿no? Esto es así como cuando hablamos, y siempre uso el ejemplo de Romanos 8:28, todas las cosas vienen a bien a los que amamos a Cristo y a los que somos llamados conforme a su propósito, ¿no? Y en ese momento todo el mundo apretamos los ojos y alguna otra parte de nuestro cuerpo para que aplique, ¿no? Así de amar, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Porque la frase es completa. Y el día de hoy, hablando cómo somos hechos a la imagen y cómo somos hechos a la semejanza de Dios, y les recuerdo, lo hemos visto con el enfoque de la Biblia versión El Mensaje, que dice somos hechos a la imagen y con la capacidad de expresar la naturaleza de Dios. Hoy nos vamos a ir directamente a Mateo 6:33, ¿sí? Y les pido que lo abran en sus Biblias y se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, porque es la que estamos usando, y sobre todo porque ya nos la sabemos de cantadito en versión Reina Valera. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura, ¿no? Pero fíjense, nada más aquí dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Está interesante porque cambia un poquito, ¿no? Fíjense, ahí va de nuevo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan, ¿sí? Y entonces, cuando decimos, vamos a buscar el reino de Dios, la pregunta es, claro, sí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar más. Señor, ayúdame a orar esta semana para que tu reino esté más cerca. Tengo que leer más. Y entonces empezamos el primer día y nos echamos nuestros 3 capítulos. Y a lo mejor tengo que hacer bien a alguien y ando buscando a la calle, pero a los 3 días esto es como los propósitos de Año Nuevo, ¿no? A los 3 días se nos olvida, a los 3 días se nos dificulta, y más porque no lo entendimos, ¿no? Y más porque no lo entendimos. Porque dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, ¿sí? Cuando entendemos esto, tenemos que ir al principio más básico de todos, ¿sí? Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios es qué? Dios es 3. ¿Dios es qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, si nosotros vamos a buscar el reino de Dios, ¿con qué lo vamos a buscar? Con nuestro cuerpo, ¿no? Con el espíritu, ¿sí? El espíritu es la parte que nos hace espirituales, vaya la redundancia, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve el espíritu, Anabel? Para comunicarnos con Dios, exactamente, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que buscar el reino de Dios es un acto espiritual, ¿sí? El acto espiritual no tiene que ver con nuestros hechos físicos, porque entonces estamos actuando con nuestro cuerpo, y no tiene que ver con lo que pensamos o con lo que sentimos, porque entonces estamos haciendo algo almático, ¿sí? Es como la oración, como les digo muchas veces, ¿cuál es la parte fundamental de la oración? Escuchar a Dios. Porque muchas veces entramos a la presencia de Dios, o a lo que nosotros creemos que es la presencia de Dios, hablamos como merolicos, salimos de ahí y ya se lo dejé todo en manos a Dios. ¿Sí? ¿Y qué te dijo?
Y me encanta porque la gente que se esfuerza mucho dice, pues me dijo que me ama. Y yo dije, ajá, ¿no? Es como le haces, ¿no? Entonces tenemos que entender que hay una parte en nosotros, ¿sí? Hay una parte de nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestro ser, a partir del día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que está dedicada única y exclusivamente a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Hay una parte de nosotros que, así como la nariz nada más se dedica a oler y a respirar, ¿sí? Así como los oídos se dedican a escuchar y a producir cerilla, ¿sí? Así como nuestros, hoy en la mañana, hoy en la mañana venía muy cansado porque llegó ahorita a las 8 de la mañana, ¿no? Y de esas cuando uno ya no sabe qué está haciendo, me estaba bañando y salí de bañarme y cuando estaba tan dormido cuando salí del baño que me puse desodorante en el pelo y me tuve que volver a meter a bañar, ¿verdad? O sea, eso es de que yo decía, pues en la cabeza como para qué si la cabeza no suda, ¿no? Y decía, por algo los productos están hechos para cada parte del cuerpo, ¿no? Así hay una parte de nosotros que solamente se dedica a escuchar la voz de Dios. Y me estaba acordando, cuando estaba preparando este tema la semana pasada, me estaba acordando de Susana. Porque en alguna vez Susana vino conmigo y me dijo, pero ¿cómo le hago entonces para escuchar la voz de Dios? Como si yo tuviera la culpa, ¿no? Y entonces le decía, piensa en esto, hay una voz que siempre está ahí. Porque la Biblia nos promete esto, fíjense nada más. La Biblia nos promete que hay una copia de la palabra de Dios guardada en nuestro corazón. Eso nos permite distinguir entre el bien y el mal y las cosas justas desde el principio de nuestras vidas. Eso es lo que hace que un niño que no conoce el bien y que no conoce el mal, sepa lo que está mal, porque es una voz que le habla tan fuerte, ¿sí? Es un niño, por eso dice la Biblia que el reino de los cielos es ¿de quién? De los niños. ¿Por qué? Porque escuchan el reino de los cielos. Entonces yo le decía a Susana en aquella vez, dije, si tú pones mucha atención te vas a dar cuenta que siempre ha habido ahí una voz que te está hable y hable y hable, y nada más es cuestión de que escuches hacia adentro y te vas a dar cuenta que ahí está. Y no pasaron ni media hora, ¿verdad? Que me hablaste y me dices, ay, ahí estaba esa voz, es cierto, ¿no? Porque es una promesa. Lo que pasa es que estamos muy embolados con el ruido de todos los días, de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos, y queremos que la voz de Dios sea igual que nuestros pensamientos, queremos que la voz de Dios sea igual que las palabras que escuchamos, y no es así. La Biblia por eso describe la voz de Dios. Hay una parte donde me encanta, donde dice, la voz, estaba Elías, ¿sí? Estaba Elías asustado, y dice, y hubo un temblor, ¿sí? Y ahí no estaba Dios. Y luego hubo un fuerte viento y ahí no estaba Dios. Y luego hubo una lluvia y ahí no estaba Dios. Y de repente dice, y hubo un silbo apacible y ahí estaba Dios. Entonces quiere decir, la voz de Dios es algo que nos da aliento y nos refresca. Porque la voz de Dios siempre trae una garantía, ¿sí? La voz de Dios no nos dice a ver si, sino la voz de Dios nos dice sí y sí. Hay otra parte que me encanta donde dice que la voz de Dios es como un trueno, ¿sí? Pero es como un remanso de agua, ¿sí? Quiere decir, es tan fuerte para que no la ignores, pero el efecto es tan refrescante como cuando llegas a un remanso de agua, fresco. No hay una manera que podamos describir la voz de Dios, porque aparte la más interesante es que Dios nunca nos habla igual dos veces, porque es su interés que no nos acostumbremos, porque cuando nos acostumbramos a algo le dejamos de poner atención, ¿no? Es como cuando en nuestra casa, ¿sí? De repente una silla del comedor se descompone, se rompe o le queda la pata floja, ¿no? Y luego lo hago. Y llega un momento en el que nos acostumbramos a que la pata de esa silla en particular está floja y todo el mundo ya le saca la vuelta a esa silla, ¿sí? Nadie la arregla. Y todo el mundo sabe que está ahí y hay que arreglarla, pero todo el mundo se sienta en todas las demás sillas menos en esa. Así pasa muchas veces. La voz de Dios, cuando ya sabemos que Dios nos va a hablar, todos sabemos que la voz de Dios nos va a llevar a una acción. Todas las veces que Dios nos hable, nos va a llevar a una acción. Y hay gente que si se acostumbra a la voz de Dios,
pues dice, no, pues ya no paso por ahí porque luego me toca hacer algo, ¿no? Es como Adela ahorita con el diezmo, chin, ya le tocó el último y le tocó orar, ¿no? Como si fuera un castigo. Entonces, cuando entendemos, número uno, que hay una parte de nosotros dedicada a escuchar la voz de Dios y dos, Dios nunca nos va a hablar igual dos veces. A mí me ha tocado el privilegio de que Dios me hable audiblemente. Pero el día que me habló audiblemente, me habló tan claro, que me dejó claro que nunca más va a volver a suceder así como sucedió en esa ocasión. Porque cada vez que me habla, es nuevo, es emocionante. No es de, sí, ya sé que, y luego lo hago, ¿no? Cada vez Dios me habla, trae esa chispa. Entonces, si vamos a buscar la voz de Dios, si vamos a buscar el reino de Dios, de acuerdo a la palabra que estamos buscando, que estamos leyendo, tenemos que entender que esto es un acto espiritual y que tenemos que buscar dentro de nosotros una parte en nosotros que está dedicada única y exclusivamente a escuchar la voz de Dios y a buscar la voz de Dios. En el momento que nosotros decidimos hacer de Cristo el Señor y Salvador de nuestra vida, nos pusieron el chip, ¿sí? Y en ese momento tenemos la capacidad de estarlo haciendo. Ahora, ¿qué pasa en el reino de Dios? ¿No? ¿Sí? La Biblia nos dice que en presencia de Dios hay ¿qué? Plenitud de gozo, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque muchas veces la gente dice, ay, es que las cosas de Dios son con seriedad y se persignan y se amachan a que tienen que ser solemnes. Yo digo, no, pues si donde Dios está hay cosas buenas. Siempre donde Dios está tenemos que buscar algo que nos provoque placer, algo que nos provoque felicidad. Y por eso yo les hago tanta insistencia en que nosotros nunca oramos en contra de nada. Ayúdame a orar porque mi hermano está enfermo. No, a mí qué me importa que tu hermano esté enfermo. A mí me interesa orar a favor de tu hermano, no en contra de la enfermedad, pues si la enfermedad ni la conozco, ¿no? Si la enfermedad ni la conozco, porque tengo que orar de acuerdo al reino y en el reino no hay enfermedad. En la Biblia dice que somos más que vencedores, entonces ¿para qué me preocupo? ¿Sí? Oye, que tu hermano está enfermo. Ay, pues qué padre, porque fíjate que dice la Biblia que si tú tienes fe, tú y los de tu casa serán salvos. Entonces esta es una muy buena oportunidad para que Dios se manifieste en la vida de tu hermano. Y si está casado, en la de tu cuñada, y si tiene hijos, en la de tus sobrinos. Señor, manifiéstate en la vida del hermano de esta mujer. De eso se trata. Contra la enfermedad, pues ¿para qué andamos peleándonos? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Que el enemigo ya está vencido? Es que ando bien mal económicamente. Claro, es que tienes un Dios que se llama finanzas, no un Dios que se llama Yahvé. ¿Sí? No tienes un Dios que se llama Jireh, ¿no? Que es el proveedor. ¿Sí? Entonces, ¿para qué estás peleando? Contra. Busca primeramente el reino de Dios. Busca el reino de Dios sobre todo. Entonces, ¿qué quiere decir? En el reino de Dios hay cosas buenas. Hay plenitud de gozo. ¿Sí? Hay gente que pasa su tiempo orando, según esto, solamente con la intención de sobrevivir. Señor, sácame de y te prometo que no me vuelvo a meter en este problema. Pero es que no estamos orando contra las situaciones, estamos orando a favor de nosotros. Señor, necesito que me hagas un varón de acuerdo a tu palabra y que aspire a la estatura de Jesucristo. ¿No? Decía, ahora que estuve de viaje, aprendí esto, ¿no? Dije, cómo, me daba mucha risa porque me tocó llevarme a mis sobrinos al béisbol, ¿no? Y entonces uno de mis sobrinos llevaba el brazo quebrado, entonces yo lo estaba cuidando así como si, porque había escalones y ellos querían correr y yo decía, pues es que donde se me quiebre el otro, ¿qué hago, no? Y de repente hubo un momento en el que yo iba con unos amigos que ya tienen hijos un poquito más grandes y entonces mi amigo, hubo un momento en el que me vio tan estresado que agarró a mis dos sobrinos y se los llevó a caminar a todo el estadio, les dio un tour por todo el estadio y les compró una salchicha y les compró todo. Y dije, wow, esto es como el reino. Yo me preocupo porque no conozco,
Pero él, como ya sabe que no les va a pasar nada, los agarró y se los llevó. Y lo que nada, al rato tenía a mis 2 sobrinos sentados en sus piernas porque tenían más confianza en él que en mí. Porque yo estaba todo preocupado y dije, claro, es que yo estoy viendo el problema, él está viendo la solución. Yo nunca me dediqué a explicarles a qué íbamos al juego, no les expliqué quiénes eran los jugadores, no les expliqué por qué estábamos ahí. Entonces conmigo estaban más que aburridos. Y normalmente nosotros oramos porque no tenemos ni idea de lo que se trata el reino y no queremos entrar al reino. Nosotros queremos la solución a nuestro problema en ese momento y punto, y si no, hacemos berrinche, ¿no? René, ayúdame a orar para que mi negocio me vaya bien. Pues es que si no te va a ir bien, no pongas el negocio, ¿no? Si no te va a ir bien, ¿para qué empiezas? Se supone que primero oraste y después decidiste. ¿Para qué quieres que Dios venga a componer un negocio que tú empezaste sin Él? ¿No? René, ayúdame a que me den ese trabajo. Vamos a orar. Y yo, ¿por qué? La Biblia nos dice, ¿sí?, que el bien y la misericordia de Dios nos persiguen todos los días. Nunca vayas a buscar trabajo. Deja que los trabajos te vengan a seguir a ti y que te los ofrezcan, ¿no? Nada más, asegúrate en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después dice, y todo lo demás te será dado. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Tenemos que entender que hay una parte de nosotros que se llama espíritu, ¿sí? Y que esa parte del espíritu se dedica a escuchar la voz de Dios. Entonces, cada vez que vayamos a hacer algo, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Pero les voy a, y esto no es con el afán de que se sientan medianeros, pero dígame, ¿quién pasa literalmente cuando menos 4 horas de su semana sentado escuchando la voz de Dios? Levante la mano. Levántale bien, entonces. Ok. No, bueno, pero pases 4 horas dedicadas a eso. Muy bien, ok. ¿Quién pasa 2 horas de su semana sentado escuchando la voz de Dios? ¿Sí? Ok. ¿Quién pasa 1 hora de su semana sentado escuchando la voz de Dios? Ok. ¿Quién no pasa tiempo sentado para escuchar la voz de Dios? Levante la mano sin miedo. Ok, entonces acabamos de entender que no, ahora sí, porque de eso se trata, ¿no? Dice aquí, busca el reino de Dios sobre todas las cosas. ¿Quién te va a platicar del reino? ¿No? Es como cuando comes en un restaurante muy rico, ¿no? Cuando comes en un restaurante muy rico le andas recomendando a todo el mundo, oye, ve a comer a tal lugar porque está muy bueno. ¿Por qué? Porque te consta. ¿A quién es el único que le consta en donde vive él? Salud. A Dios. Entonces, antes de ir nosotros a platicarle el reino de los problemas a Dios, pues vamos a escuchar. Y cuando lo escuchemos, nos vamos a dar cuenta que no se trata de nuestros problemas y que no se trata de nuestras situaciones, sino que se trata de Él, ¿no? Ahora, es que tenemos que entender esto, ¿no? En un reino, ¿qué hay? Un rey, ¿no? ¿Y quién es ese rey? Dios. Ahora, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿nosotros qué somos en ese reino? Príncipes, cuando menos, ¿no? O sea, de perdida. Somos príncipes. Ahora, fíjense nada más, y esto es algo que se los platiqué hace unas semanas. Me eché toda una serie de documentales sobre todas las casas reales de Europa, ¿no? Obviamente la casa real más cara del mundo es la de Inglaterra, ¿no? Porque es la que tiene más miembros y es la más vistosa. Pero ¿cuál creen ustedes que es la segunda casa real más cara del mundo después de Inglaterra? ¿Eh? España, ¿quién más? Es la holandesa. Y Holanda es un país así, mira, chiquitito. Pero es la casa real más amada por su pueblo, porque todo el pueblo conoce, ¿sí? Y más interesante todavía es que tienen una reina
que ni siquiera, bueno, es que ahorita ya casi todas las casas reales tienen reinas que no vienen de la casa real, pero la casa holandesa tiene una reina argentina, Máxima se llama, ¿no? Pero es ella una de las cosas que ha hecho y hizo desde el primer día, y ¿saben qué? Si pueden, búsquenlo un día, ¿sí? Fue bien interesante. El príncipe heredero del trono decide casarse. Y todo el pueblo de Holanda estaba enojadísimo, porque no escogió una consorte de una casa real. Y se consiguió una latina, que viene de ningún lado. Y que aparte viene de no sé cuántos conflictos, sus papás tuvieron algo que ver con los nazis, no sé qué tantas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo esta mujer? Le pidió a su marido, al que iba a ser su marido, que le diera la oportunidad. Y búsquenlo, hay un video maravilloso. Y entonces llegaron a una mesa con toda la prensa holandesa y del mundo ahí esperándolos, todo el mundo con la jeta larga así. Y la mujer se comportó como una reina. Y ese día se echó a la bolsa a la prensa, y ese día se echó a la bolsa a todos los holandeses, y de ese día es la reina más amada de todo el mundo. De todas las casas reales es la reina que todos aman. Porque entendió que para ser parte de un reino hay que comportarse como una reina. Ahora, cuando nosotros llegamos chiquitos, improvisados y llenos de problemas delante de Dios, ¿somos parte del reino? No, porque no estamos funcionando como el reino. No somos príncipes. No entendemos que todo lo que hay un día nos va a ser entregado, y que nuestra responsabilidad no es gastárnoslo, sino es multiplicarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando voy a ir a escuchar a la presencia de Dios, a Dios, lo primero que tengo que escuchar es quién soy. No quiero ir a escuchar la respuesta a mis problemas delante de Dios. Quiero ir a preguntarle a Dios quién soy, porque en el momento que yo sepa quién soy, sé a qué tengo derecho y sé cuáles son mis responsabilidades. Y empiezo a funcionar, porque soy parte de un reino. No tengo un reino que me sirve y del cual me sirvo, sino soy parte de un reino el cual sirve a sus siervos, porque ese es su trabajo. Es que esa es la diferencia, y por eso yo no entiendo por qué la gente aplaude tanto a los griegos que nos regalaron la democracia. Les digo, pues, bola de mensos, ¿no? Nosotros vivimos en una democracia de la cual nos quejamos todo el tiempo, porque todo el mundo decimos que nuestros votos no valen, porque todo está manipulado, y tenemos puros gobernantes que se sirven de nosotros, ¿no? O que nos roban y que no sé qué tanto. En las democracias, en las monarquías, las finanzas de los reyes son completamente transparentes a los pueblos. Y segundo, los reyes se dedican a servir a la gente que vive en su pueblo. Ellos viven una mejor manera de gobierno que nosotros, aunque nosotros tenemos el derecho de votar, ¿no? Eso quiere decir que en el momento que Dios nos da el privilegio y la responsabilidad de ser parte de su pueblo, ¿sí? Tenemos que funcionar a favor, de su reino. Tenemos que funcionar a favor de su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Todas las personas a nuestro alrededor son parte del reino de Dios, y tenemos que estar ahí para servirlas. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Anabel? Todo el tiempo, porque Dios es bueno todo el tiempo y nosotros somos parte del reino de Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo, ¿no? Pero fíjense, me encanta esta parte. Se los voy a leer un poquito, 2 versículos antes de lo que habíamos leído. Leímos Mateo 6:33, que dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Pero 3 versículos antes dice: Dios cuida de una manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que Él cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades.
esos pensamientos dominan, ¿a quiénes? A los que no creen, porque los que no creen no se creen y no se entienden como parte del reino que tanto buscamos. Por eso nadie entiende eso de busquen primero el reino de Dios, porque busquen pues busca un reino del cual te hagas parte. Yo estoy en el equipo de los ganadores, no sé ustedes. Yo estoy en el equipo de los sanos, no sé ustedes. Yo estoy en el equipo de donde no hay problemas, no sé ustedes. ¿Sí? Y dice la palabra, si las flores del campo no se preocupan, ¿por qué ustedes sí? Si somos parte del mismo reino. Y las flores lo único que hacen es florecer y brillar. Cumplen con su papel y listo. Ahora sí dice Dios, esto es para los incrédulos. Ustedes que sí creen, busquen el reino de Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y lleven una vida justa. Ahí se los voy a ampliar un poquito. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo del 14 al 17 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿No? Entonces, aquí está bien interesante porque hay mucha gente que cree y dice, todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Hay unos que son criaturitas de Dios como animalitos, y perdón la palabra y perdón que se oiga feo. Aquel que no ha reconocido a Dios como su Señor y su Salvador, tendrá cuerpo y tendrá alma. Pero lo que lo hace hijo es Él, porque Dios es Espíritu. Entonces ahora sí la Biblia nos explica en Romanos 8:14, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién de ustedes ya confesó a Jesús como el Señor y Salvador de su vida? ¿Sí? Ahora, no la bajen, déjenla arriba. ¿Quién de ustedes es guiado por el Espíritu? ¿Sí? Quiere decir que escuchan constantemente la voz del Espíritu Santo. ¿Quieres sacar qué? Ok, entonces, ¿eres guiada o no eres guiada? Ok, entonces sí. ¿Se fijan qué interesante? Porque el ser hijos tiene que ver con una confesión y tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una manera de vivir, ¿no? Porque ya nos dieron un espíritu, ahora lo que nos toca es utilizarlo. Porque dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, busca primero el reino de Dios y su justicia, pues lo primero que tienes que hacer es buscar la voz del Espíritu Santo. Y en ese momento vas a tener acceso al reino. Luego dice, y ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une al nuestro para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. ¿Sí? Y esto no quiere decir que nos tiremos y que nos azotemos, sino que el sufrimiento es ir al mundo y ver el sufrimiento del mundo. ¿Sí? No dice que nosotros tenemos que sufrir, dice que nosotros tenemos que ir y participar del sufrimiento. Hay un montón de personas que sufren allá afuera y tenemos que participar de ese sufrimiento, aliviándolo, curándolo, quitándolo. Ahora, todos esos que levantaron la mano y que dejaron la mano arriba diciendo que escuchan al Espíritu Santo y que son guiados por Él, por favor díganme cuántas personas llegaron a Cristo esta semana por medio de sus vidas. Entonces, ¿somos guiados o no somos guiados? Porque hay una gran comisión y dice, id y predicar el Evangelio por todo el mundo, ¿sí? Y el Evangelio es la vida de Cristo, es la esperanza de todas las personas para una mejor vida. Entonces quiere decir que ustedes tienen una buena vida, pero realmente no son cristianos, son acumuladores, porque en vez de andar esparciendo bendiciones, las están guardando como la basura de esos que guardan en su casa en la televisión, ¿o qué? Entonces, ¿somos guiados por el Espíritu o no somos guiados por el Espíritu?
Y por favor no entiendan que los estoy tratando de hacer quedar mal, estoy explicándoles cómo somos hechos a imagen y semejanza de Dios y cómo tiene que ver con una palabra tan simple que hemos oído tantas veces. Busquen el reino de Dios sobre todas las cosas y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Y aquí está el hecho. La cuestión es que la mitad del tiempo no nos entendemos como parte de la casa de Dios o del reino de Dios, porque estamos ocupados buscando las cosas que en realidad nos deberían de llegar por añadidura. Estamos buscando juntar más dinero. Estamos buscando tener una mejor educación que no sabemos cómo y no tenemos idea de cómo, pero se la queremos dar a nuestros hijos porque creemos que es mejor. ¿No? A mí me encantaba ahora con mis sobrinos, ¿no? Yo decía, ¿cómo le hace uno para que los niños no se ensucien, ¿no? Me la pasaba horas en la regadera tallándoles las rodillas y yo decía, y luego los vestíamos y 15 minutos después estaban igual de chamagosos y todos chorreados, ¿no? Y después decía, y después de bañarlos ellos, que me bañaba yo, decía, ay, es que creo que tengo que pasar más tiempo bañándome yo a mí, ¿verdad? Porque ya que me estoy viendo bien, mis rodillas tampoco están tan limpias, ¿no? Y entonces decía, es que no es tanto que los niños se laven mucho, sino hay que enseñarles a jugar de otra manera y hay que entender que para todo hay un tiempo, ¿no? Es parte de ese reino. Ellos viven en el reino de los niños, donde todo es fácil y donde todo es simple y donde todo es divertido y la mugre no importa, ¿no? Porque lo demás les viene por añadidura. ¿Qué quiere decir? Ya vendrá alguien que los limpie, que los alimente y alguien que los duerma. Ellos tienen que hacer lo que les toca hacer. Lo demás les vendrá por añadidura. Ellos sí entienden el reino, nosotros no. Entonces ahora dice, somos guiados por el Espíritu de Dios para que seamos hijos, ¿no? Ahora dice, esto lo entendía David, y en el Salmo 2 le dice Dios a David, solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. ¿Y cuál es la condición? Pídelo, ¿sí? Pero ¿qué oímos normalmente de las personas que heredan? Cuando un muchacho hereda de sus padres, ¿qué es lo primero que hace? Gastárselo, ¿sí? Pero por nosotros, y ese es el problema, porque nosotros entendemos esto, entendemos la herencia a partir de la muerte. ¿Sí? Yo estoy esperando que mi mamá se muera para ver si me hereda algo. La Biblia dice, el hombre bueno hereda a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Qué quiere decir? En vida te voy a entregar todo lo que tengo a ti porque te voy a enseñar a que lo multipliques. Y es más, se los voy a entregar a tus hijos para que lo vayan multiplicando. Y sabes que me voy a retirar. Y tú no solamente te vas a hacer cargo del reino, sino te vas a hacer cargo de mí también. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando Él nos promete el reino, Él dice, tú haz el bien. Tú actúa como Jesucristo, tú ve y dale libertad a los cautivos y sana a los enfermos y dale esperanzas a los pobres, para que yo me pueda sentar como Dios y recibir la gloria. Porque tú estás funcionando como parte del reino de Dios y tú estás siendo justo y justa. El hombre bueno deja herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me estoy aproximando a los 60, que es la edad que los judíos, no Dios, considera para que un hombre sea justo, que si yo a los 60 tendría que estarme preparando para entregar todo lo que tengo, mis negocios, mis propiedades a mis hijos y a mis nietos, para que los últimos 40 años de mi vida los viva cosechando el fruto de todo lo que sembré y entregándoles a ellos la siguiente etapa, ¿no? A ver, ¿qué fue? ¿Te vas a hacer judía? Pues es que no es una cuestión judía, es el pueblo de Dios y es altamente sabio. Ahora la pregunta es, y esto no es para que te sientas mal, ¿tus hijos están preparados para llevar al siguiente nivel tus propiedades y tus negocios? Porque si es así, no necesitas ser judía, necesitas ser como la Biblia, una mujer buena, entregándoles con confianza todo, sabiendo que nunca te va a faltar nada, que tu primogénito va a recibir una doble porción de tu herencia, porque con eso te va a mantener en tu estándar de vida el resto de tus días, ¿no? Es una bendición, es parte del reino.
¿Sí? Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que aspirar, porque a lo mejor nuestros padres no lo hicieron de esa manera, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprenderlo y empezarlo a hacer, ¿cuándo? Ya, porque ese es el reino de Dios. Funcionar en un reino en donde todo pasa, en donde las cosas sí suceden, en donde las cosas sí son posibles, ¿no? Porque aquí está lo interesante. Fíjense nada más, y este es el principio donde yo quiero llegar. Jesús hizo exactamente lo mismo con sus discípulos. Los discípulos fueron capacitados durante 3 años y medio, pero no empezaron a funcionar el día que se murió Jesús. ¿Cuándo empezaron a funcionar? No, antes. Vámonos a Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 14. Sí, vamos a leer hasta el 21, se los voy a leer yo. Nomás díganme cuando ya estén ahí. Mateo 14, 14. Dice, ¿a todavía no llegan? Ok. Ustedes me dicen cuándo. ¿Ya? Ok. Dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Y Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron, tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo, y después partió los panes en trozos y se los dio a los discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró aquel día. Unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. No. Y dice, fíjense nada más, pero lo interesante dijo Jesús, esto no es necesario. Denles de comer, ¿quiénes? Ustedes. ¿Y quiénes multiplicaron los panes y los peces? Los discípulos. Porque Jesús no los multiplicó, Jesús los bendijo. Y los partió y después los puso en las canastas. ¿Y quiénes fueron y repartieron? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ellos buscaron el reino y se hicieron parte del reino. ¿Cuándo? En la vida de Jesús. Porque no estaban esperando que se muriera para que fueran herederos. Ellos son coherederos junto con Cristo. Y los milagros empezaron a suceder por medio de ellos en ese momento. Porque no dependía de Jesús, sino que dependía del Espíritu Santo. ¿Sí? Igual que con ustedes y conmigo. Nosotros somos salvos a causa de Jesús. Pero tenemos, así, ¿con quién tenemos comunión a diario? Con el Espíritu Santo, porque es el que habita entre nosotros. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es aquel que nos transforma. El Espíritu Santo es aquel que nos da poder. El Espíritu Santo es el que cambia nuestros hábitos por costumbres. Y es aquel que nos permite funcionar de acuerdo al reino. El Espíritu Santo es aquel que nos habla. Y el Espíritu Santo nos va a decir las cosas que a ustedes nos estorban, que a ustedes y a mí nos estorban para funcionar adecuadamente. Porque no es que necesitemos que nos den algo o que nos pongan algo, sino necesitamos que nos quitemos de las cosas de este mundo que nos estorban para creer. Necesitamos sacar de nuestra cabeza y de nuestros oídos el ruido que escuchamos todo el tiempo, que no nos da la capacidad para escuchar la voz de Dios y para creer. Necesitamos quitarnos todas esas cosas que nos hacen creer que no somos dignos. Claro que no somos dignos, pero fuimos hechos dignos por Jesús para funcionar y regresar, y nos regresaron a nuestro estatus de realeza, de majestad, para que podamos funcionar en el reino y seamos nosotros quienes hagamos los milagros constantemente, y seamos nosotros quienes demos consuelo a los tristes, y que seamos nosotros los que sanemos a los enfermos, no solamente física, sino también espiritual y moralmente, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y lo único que necesitamos es regresar a la intimidad para encontrar ese reino
Y cuando entremos a ese reino, lo siguiente que sí dice ahí la palabra, dice, busquen el reino de Dios sobre todas las cosas y vivan una vida justa. ¿Y cómo vivimos una vida justa, Monse? Sóplale. Cumpliendo la palabra de Dios, eso es lo que dice. Busquen primero el reino y cumplan la palabra. Y dice, y todo lo demás que necesiten, les será dado, porque Dios nos va a dar todo lo que necesitemos para funcionar. Señor, quiero un Lamborghini. Claro, el día que vayas y les prediques a los millonarios y que tengas un corazón por los ricos y que hayas investigado y leído lo suficiente para mantener una conversación intelectual con ellos y se sientan aceptados por ti, Dios te va a dar un Lamborghini porque ya hiciste tu parte del reino y te entendiste como parte de ellos. Entonces Dios te va a dar lo necesario para que ellos te acepten porque ellos todavía caminan por vista. Pero si no sales y no le predicas a nadie y no le dedicas tiempo ni a la lectura y crees que llevando de vez en cuando ropa a alguna colonia pobre, Dios te va a dar un Lamborghini, pues lo único que va a servir es que les va a servir a ellos como refacciones cuando te lo desmantelen. ¿Sí? Es que es así de sencillo, ¿no? Es así de sencillo. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Y como para qué le sirve a Dios que tú tengas lo que le estás pidiendo. Yo se lo decía a mi mamá, por eso tienes un hijo que ya te dio nietos, porque el otro todavía no sabe qué hacer con ellos. ¿No? ¿No? Yo decía, ¿dónde se les encuentra el botón para que se apaguen? ¿No? Y entonces yo lo entendí y le digo, no, mamá, Dios es bueno, no me ha dejado tener hijos porque, ¿quién sabe? ¿No? No sé qué hacer con ellos. Llegó un momento en el que decía, ya, por favor, ya. Te quiero, pero callado. Te quiero, pero lejos. ¿No? Ah, no es cierto. Pero es muy sencillo. Nosotros tenemos que regresar y tenemos que entender esto. Tenemos que buscar el reino de Dios, pero tenemos que buscar el reino de Dios al cual pertenezcamos. ¿Sí? No estamos hablando de nuestros actos y no estamos hablando de nuestros pensamientos. Tenemos que buscar un lugar al cual pertenecer dentro del reino de Dios. Y cuando pertenezcamos a ese reino, vamos a empezar a funcionar de acuerdo al reino. Piensen esto. Nada más, en serio, nada más vean las noticias y yo entiendo que Dios deja las cosas físicas para que nosotros entendamos su reino. ¿Cuándo han visto que un rey esté diokis? Es bien interesante ahora que estaba viendo, ahora que se casó el príncipe William, lo único que le ha tocado hacer es viajar y viajar y viajar y todo el mundo dice, qué padre, no, él está haciendo las labores y está representando a su abuela, que la pobre mujer lleva 60 años en el trono viajando por el mundo porque sucede que Inglaterra es el país que tiene más colonias en todo el mundo. Australia es parte de Inglaterra, Nueva Zelanda es parte de Inglaterra, Canadá es parte de Inglaterra y ellos se deben a eso y se la viven chambeando todo el tiempo. Es un privilegio porque son una familia escogida, ¿sí? Por cierto, con sangre alemana. ¿Sí? Oye, el príncipe Felipe es alemán, pero bueno. En fin, eso no tiene importancia, ¿sí? Pero ellos tienen el privilegio de ser una familia escogida, pero ellos trabajan más que ninguna otra familia en todo el Reino Unido. Todos tienen chamba y por eso cada vez que les nacen hijos o que se casan, los hacen duques y los hacen, les dan, bueno, los ducados es lo siguiente después del principado, les dan ducados porque les dicen, ahora tú ve y chambea en este lado y tú y chambea en aquel lado, cada uno tiene sus responsabilidades. Todos tienen la obligación de generar dinero y de cuidar el bienestar de las personas sobre las que gobiernan. ¿Sí? ¿Quieren entender esta palabra? Pónganse a ver. Es más, lean la revista Hola, hay veces que vienen las fiestas, pero también vienen todos los compromisos que andan atendiendo los reyes. Y cuando entiendan que ellos, ¿cuándo han visto un príncipe mal vestido o andrajoso? No pueden. Y nosotros queremos, ¿sí? Nosotros queremos que Dios nos bendiga cuando ni siquiera nos hemos lavado la boca para ir delante de la presencia de Dios. Nosotros queremos que Dios atienda nuestra oración cuando estamos en medio de una comida y todos platicando y de repente, cállense todos porque vamos a orar. Como si Dios estuviera esperando a ver a qué hora se nos ocurre orar para que Él nos atienda, en vez de decir, ¿quién de ustedes tiene un altar en casa en donde se dedique a orar? ¿No? Y no es una obligación, pero sería de mucha bendición para ustedes tener un altar. ¿Sí? Porque entonces tendrían un lugar en su casa dedicado a Dios, el cual el día de hoy no tienen.
y no está mal, es algo a lo que vamos a evolucionar, a la imagen y a la semejanza de Dios. Piensen en esto. Abraham un día construyó un altar, y es de lo que más habla la Biblia en tiempos de Abraham. Abraham construyó altares y altares y altares, y ahora una nación completa, una religión completa que es el Islam, usa ese altar para adorar a otro Dios. Pero imagínense nada más, se dice que la Meca, la piedra esa grandota donde los musulmanes dan vueltas, es un altar de Abraham. Imagínate nada más cuánto amor tuvo que haber habido en un hombre por su Dios para ir a construir una edificación de esa magnitud que el día de hoy sigue en pie, nada más por amor a Dios. Y nosotros somos de los, ay Dios, ¿cómo ves si mañana oramos hoy? No seas gacho, ¿me la pasas? Es más, Señor, hoy no voy a la iglesia, ándale, porfis, ¿no? Entonces, ¿amamos a Dios o no amamos a Dios? Y lo más interesante es que no tenemos que amar a Dios y no nos tenemos que esforzar por amar a Dios. Está en nosotros, es parte natural de nosotros. Una vez que lo empezamos a hacer, no nos podremos detener, se los prometo. Yo pasé por todo esto y el día de hoy se me hace ilógico. Todavía me decía mi mamá, ¿y si te quedas? Le digo, ¿cómo crees que me voy a quedar? Si yo no me voy a perder ir a Guadalajara a adorar a Dios. Oye, pero vas a llegar desmañana. No, le digo, yo nomás llegué, en la segunda bañada después del desodorante en la cabeza, salí y estaba listo, ¿verdad, Caleb? Cuando llegaste, yo ya estaba listo. Dije, por si Caleb no llega, yo ya estaba juntando todo para llegar aquí, y aquí llegamos a tiempo, porque yo tengo que tener mi tiempo de intimidad con Dios antes de que ustedes lleguen, y tengo que tener mi comunión con Dios para que Dios bendiga y se regocije en este lugar, y es algo que no se detiene. Es como, el otro día leí algo bien interesante en Facebook, dice, cuando realmente amas a alguien, el serle fiel no es algo que se esfuerce, algo que te cueste esfuerzo, sino es un placer. ¿Sí? Cuando tú amas a Dios, ¿sí?, el tener intimidad con Él es algo que es un deleite, no es algo que te cueste trabajo. Pero para amar a alguien necesitamos, ¿qué? Conocerlo. Denle la oportunidad a Dios. Busquen esa parte dentro de ustedes que se dedica a escuchar a Dios. Y cuando se den cuenta que la voz es real y que tiene una constante, se van a enamorar y van a pasar interminable tiempo ahí. Nomás denle chance a que Él les hable de lo que Él quiera y no de lo que ustedes piensan. ¿Va? Vamos a ponernos de pie. Padre, Señor, te damos gracias porque hoy nos has recordado una vez más, Señor, que nos hiciste a tu imagen, Señor, y a tu semejanza, Señor, y lo llevaste al extremo, Señor, de hacernos coherederos juntamente con Jesús, Señor. Si a Él entregaste, Señor, el poder del Espíritu Santo, Señor, y el mundo, Señor, el día de hoy lo celebra, Señor, porque se comportó como quien es, como tu Hijo, Señor. Así sabemos que el mundo, Señor, podrá celebrar cada vez que nosotros vengamos a tu intimidad, Señor, y que reflejemos tu reino, Padre. Gracias por darnos esa bendita oportunidad, Señor. Y te pido en el día de hoy, Señor, que nos permitas, Señor, llevar a cabo, así como Adela te pedía hace un momento, Señor. Permítenos hacer vida lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Permítenos practicar de una manera, Señor, radical, profunda, Señor, y con mucho amor, el buscar tu voz, Señor, el buscar escucharte y el buscar ser impactados por ti. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, Señor, y gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de que llegaremos, Señor, porque tú así lo decidiste, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, estamos preparados porque esta semana, Señor, queremos escucharte tanto, Señor, que no podamos evitar, Señor, manifestarte. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan una buena semana, que Dios les bendiga.